esto es el café. Bienvenido a un nuevo episodio de Un Café con Guillo. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la sexualidad de los seres humanos. Recordemos que la sexualidad es fundamental en muchos aspectos de la vida de una persona, porque primero es la fuente de procreación para que la especie se mantenga, es el pilar fundamental para se desarrolle la familia y la familia crezcan y lleguen los hijos, ayuda a aumentar los lazos de las parejas y la vida romántica, y por último produce placer, o sea que se usa en términos también recreativos, así todavía hay personas que no lo quieren aceptar y ver de esa manera. El sexo también es un acto recreativo, de placer, de gusto. Entonces, al ser el sexo tan importante, la sexualidad y el acto sexual también son una parte importante de la vida de las personas. Pero ¿qué pasa cuando ese acto sexual comienza a tener problemas, o cuando empieza a haber problemas en el acto sexual, o una de las dos parejas comienzan a tener problemas en el acto sexual? Primero, porque la pareja se puede ver afectada muy fácilmente, y segundo, porque la persona pierde la capacidad de disfrutar esa actividad que tanto en algún momento le gusta. Entonces, para hablar de las llamadas disfunciones sexuales, que son las alteraciones que aparecen en el acto sexual y que hacen que una persona no pueda desenvolverse de manera adecuada, tenemos que hablar de las fases del acto sexual. Siempre necesitamos dividir las cosas en parte para poderlas entender mejor, y el acto sexual no es la excepción. Para entenderla desde el punto de vista fisiológico y también para entenderla desde el punto de vista patológico. Tenemos entonces que el acto sexual se divide en la fase del deseo, que es cuando la persona tiene ganas, literalmente, de tener relaciones, empieza a tener pensamientos, fantasías alrededor del acto sexual, o los pensamientos sobre el acto sexual que las personas tienen. Esa es la primera fase. Después viene la segunda fase, que es la parte de excitación, que tiene que ver mucho con el erotismo, el juego, las caricias, todo el preámbulo que hay antes de llegar al acto sexual. Acá los órganos sexuales se preparan, tanto los primarios como los secundarios. Recordemos que los primarios son los genitales y los secundarios son pues las otras estructuras sexuales, como los senos en las mujeres. Entonces los órganos sexuales se preparan para el acto sexual. En el hombre aparece la erección, que es fundamental para que pueda haber una penetración. Y en la mujer también hay unos cambios, como el engrosamiento de los labios mayores y menores, y la lubricación, que van a facilitar la entrada posteriormente del pene en la vagina. De hecho, las caricias, los juegos, incluso el sexo oral, muchos consideran que hace parte de esta fase de la excitación y de los juegos, que es todo el preámbulo para llegar a la tercera fase, que es la fase del acto sexual propiamente dicho, que se caracteriza por la penetración. Clásicamente se consideraba que era la penetración del pene en la vagina, pero hoy en día también es aceptado que la penetración del pene, por ejemplo en la cavidad anal, también es considerada como penetración y que hace parte del acto sexual propiamente dicho. Esta fase es la fase definitiva, que tiene un periodo de duración que va a depender de, obviamente, las características sexuales de cada persona, de los juegos previos que se hayan hecho, y si la persona fue correctamente excitada antes de llegar al acto sexual. Después viene el final del acto sexual, que le llamamos coloquialmente coloquialmente no, técnicamente le llamamos orgasmo, que es el punto de placer máximo del acto sexual y que termina obviamente con la finalización del deseo o del placer que se está experimentando. En el hombre, el orgasmo va acompañado de otro proceso que no va directamente relacionado, que es la eyaculación. ¿Por qué les digo esto? Porque aunque se dan juntos en el hombre, son dos fenómenos
diferentes que pueden estar a veces no implicados. De hecho, muchos hombres logran tener orgasmos, o sea, picos máximos de placer sexual con disminución de la erección sin eyacular. Muchos lo aprenden a hacer o lo practican. También esto que se conoce hoy en día como el orgasmo prostático también tiene que ver mucho con sentir orgasmo sin eyaculación. Pero por lo general van de la mano. Y en la mujer el orgasmo propiamente dicho, que va acompañado de placer y que va acompañado también de contracciones de los músculos del piso pélvico, que en teoría, desde el punto de vista de procreación, generan o facilitan que los espermatozoides asciendan hasta llegar en la fecundación. Esto ya más en términos, pues obviamente, de procreación. Y después de esa fase viene una fase intermedia, que es la que le conocemos la fase de latencia o recuperación, la cual en el hombre se pierde la erección completamente y desaparece el deseo sexual, en la mujer también. Pero esta fase de latencia es más larga en el hombre. El hombre a veces puede necesitar incluso horas para poder estar listo nuevamente para tener relaciones sexuales, mientras que en la mujer es mucho más corta. Después de un orgasmo, la mujer puede estar lista para tener una nueva relación muy rápidamente, o incluso hay mujeres que tienen algo que se conoce como multiorgasmo, que son varios orgasmos juntos sin bajarse el deseo sexual, cosa que no sucede en el hombre, porque en el hombre apenas le da el orgasmo y eyacula, se pierde pues el placer sexual y se pierde la erección. Bien, entonces una vez dicho todas estas fases, pues nos adentramos en las disfunciones. Las disfunciones también se van a clasificar en las fases que acabamos de mencionar. Entonces están las disfunciones de la fase del deseo, que van a tener características diferentes entre el hombre y las mujeres. Varía dependiendo del género, ¿cierto? Los trastornos del deseo sexual básicamente se clasifican en deseo sexual hipoactivo o deseo sexual hiperactivo. El más común es el deseo sexual hipoactivo, y este puede estar causado por fenómenos que son psicológicos, que es lo más común, pero también puede estar causado por enfermedades médicas, como por ejemplo la diabetes, algunos trastornos metabólicos, el hipotiroidismo, algunas enfermedades neurológicas, y también puede estar causado por algunos medicamentos, como por ejemplo los antidepresivos clásicos, y los antipsicóticos pueden disminuir el deseo sexual tanto en hombres como en mujeres. Entonces la clave es saber cuál es la causa. Si la causa es orgánica, hay que corregir el problema médico. Si es medicamentosa, hay que pues tratar de cambiar el medicamento si es posible. Y si es psicológica, entonces hacer un tratamiento psicológico. Vuelvo y le repito, lo más común es que sea psicológico. O sea, el 70% de las disfunciones sexuales, sobre todo en personas jóvenes, tienen que ver con un tema más psicológico que médico. A medida que van pasando los años, las personas se van enfermando, toman medicamentos, pues obviamente esa proporción cambia un poco, aunque sigue siendo más común lo psicológico, aparece ya lo físico, el envejecimiento y muchos factores. Tanto para hombres y para mujeres existe esta pérdida de la capacidad de tener deseo sexual o de fantasear con el acto sexual. Entonces muchas veces no toman la iniciativa porque no tienen deseo, y lo hace la pareja. Y a veces pues obviamente complacer a la pareja o estar bien con la pareja, la otra pareja termina accediendo. Para la mujer es más fácil que para el hombre. Ahora lo vamos a mencionar cuál es la razón. Y el deseo sexual hiperactivo, que igualmente también puede ser causado por un trastorno psicológico o algo médico también. Y desde el punto de vista psicológico, por ejemplo, el trastorno bipolar en las fases maníacas causan hipersexualidad en ambos sexos, así como la depresión causa hipoactividad sexual o disminución del deseo sexual en la mujer y en el hombre. Esto con base a lo que es el deseo sexual. Ahora, hago un paréntesis para decir que existe una población, y cada día, bueno, no es tan despreciable el porcentaje de la población que se autodenomina asexual. ¿Qué quiere decir esto? Son personas que no les interesa tener relaciones sexuales, más allá de que tengan deseo o no, sino que no quieren tener relaciones sexuales y se denominan asexuales. No es una proporción despreciable, es el 1% aproximadamente, basado en las estadísticas,
de la población. Y lo importante es que hoy en día las personas se están empoderando más de esta, es más común obviamente en mujeres, se están empoderando más porque están abanderando, se dicen, no, yo soy asexual, no me quiero casar, no quiero tener pareja, no quiero tener relaciones sexuales y así voy a vivir mi vida, me voy a dedicar a la profesión, en fin. Incluso algunas pueden tener hijos por inseminación o por otros métodos, pero no quieren tener relaciones sexuales y eso es respetable y es válido. Antes no era tan respetable y válido y había muchas mujeres asexuales que se casaban por compromiso social, porque los obligaban y pues obviamente ustedes se imaginarán el sufrimiento que podían tener ya que no les interesaba el acto sexual. Bien, los trastornos de la segunda fase, que son de la fase de la excitación, casi siempre van de la mano con las del deseo sexual. Cuando hay un deseo sexual hipoactivo, pues obviamente la excitación también se va a afectar y esto se va a manifestar en los hombres, por ejemplo, con disminución de la erección. O sea, van a tener erecciones, bueno, pueden tener las tres cosas, ¿no? Que tengan dificultad para tener erección, además de eso, tengan dificultad para mantener la erección, o sea, están teniendo la relación sexual y se pierde la tonicidad del miembro, o por otra parte, es que tengan una erección constante, pero siempre el miembro no tenga la dureza suficiente como para mantenerse erecto dentro de la vagina de la mujer o como les decíamos, del canal anal o del recto. Entonces, esto dificulta obviamente el proceso sexual porque el hombre no va a poder tener la erección suficiente para generar la penetración. En la mujer se ve porque las mujeres van a tener disminuida la lubricación. Entonces obviamente cuando hay una penetración van a sentir dolor, malestar, porque no van a lubricar de manera correcta. O sea, el órgano femenino no se va a adaptar a a la entrada del pene y va a sentir dolor o malestar. Aquí aparecen otros trastornos como la dispareunia, que es que la mujer siente dolor a la penetración, así tenga algo anatómico en la vagina o no. O sea, puede ser psicológico también. Y aparece también el vaginismo, que es un espasmo involuntario de los músculos del piso pélvico cuando el hombre va a penetrar a la mujer. Cuando la mujer va a ser penetrada, también podría ser por un dispositivo de estos que se utilizan en la actualidad para autosatisfacerse. Entonces la vagina se cierra espontáneamente y no puede haber penetración. Y si la penetración logra hacerse, es dolorosa. Todos estos trastornos tienen un componente, como les decía, psicológico. El vaginismo es totalmente psicológico. Casi siempre está asociado a eventos traumáticos en la infancia en que la persona, la mujer, porque en este caso una mujer, fue abusada o maltratada sexualmente, ultrajada sexualmente y termina desarrollando esta condición que conocemos como vaginismo. Bien, esta es la parte de la excitación y después pasamos a los trastornos del acto sexual, donde en el hombre aparecen como tal lo que es la eyaculación precoz y la eyaculación tardía. ¿Qué es la eyaculación precoz? Cuando el hombre tiene un orgasmo y una eyaculación mucho antes de que empiece a haber placer sexual en ambas personas. A veces a mí me preguntan ¿cuánto es el tiempo? A veces decir un tiempo es complicado. Algunos autores hablan de 2 minutos, menos de 2 minutos de eyaculación precoz, más de 2 minutos de una eyaculación óptima, más de 7 minutos de una eyaculación tardía, pero esto es muy subjetivo, va a depender. Hay mujeres y hombres que con 3 minutos se sienten ambos satisfechos. La clave aquí es que ambos se sientan satisfechos. Entonces, si el hombre eyacula antes de la satisfacción, entonces pues, consideramos con una eyaculación precoz y posteriormente eyaculación tardía. Este fenómeno, tanto la eyaculación precoz como la tardía, genera problemas. La precoz porque no genera satisfacción y la tardía porque el hombre no logra tener una eyaculación y un orgasmo y no siente placer, y la mujer se puede sentir maltratada porque puede durar mucho tiempo el acto sexual y pues los órganos sexuales se terminan afectando o lesionando. Estos trastornos también tienen que ver mucho con un componente psicológico, que es lo más importante. Los hombres que tienen miedos a lo que le llamamos ansiedad de desempeño, tienen miedo a no quedar bien con la mujer, y esto puede generar, o con la pareja, porque puede ser un hombre también, una relación de un hombre con otro hombre,
Entonces, esto puede generar problemas en la erección, pero también puede generar eyaculación precoz o eyaculación tardía. También hay enfermedades médicas que lo generan. Medicamentos, por ejemplo, los antidepresivos, producen eyaculación tardía. El alcohol también produce eyaculación tardía. Y muchas veces hay que investigar cuál de estas enfermedades y cuáles de estos trastornos están metidos en la causa del problema. Y por último tenemos las alteraciones del orgasmo, el cual en el hombre ya las mencionamos más o menos, porque se entrelazan una con las otras. O sea, lo que es la eyaculación precoz y eyaculación tardía también se puede decir que es un problema del orgasmo, porque el hombre no logra la satisfacción. Y en la mujer tenemos la anorgasmia, que es que la mujer no logra tener orgasmo. Y esto es más común de lo que se cree. Hay estudios o series de estudios que hablan que hasta el 40% de las mujeres no logran tener orgasmo. Y la mayoría de las veces tiene que ver con que la pareja tiene eyaculaciones precoz o no logra excitar lo suficiente. No hay un juego previo a el acto sexual y la mujer no logra tener el orgasmo porque su periodo de rendimiento es mayor que en otras mujeres, y el hombre nunca alcanza a llegar a ese tiempo en que la mujer va a tener el orgasmo. Por eso es importante que las mujeres se conozcan a sí mismas, sepan cuáles son sus tiempos, y entra en juego otra cosa importante, y es que en las mujeres existen dos tipos de orgasmo. Bueno, tres: el orgasmo clitoriano, el orgasmo vaginal, que es tiene que ver más que todo en el punto G de la mujer, que está muchas veces en la parte anterior de la vagina o en el cuello del útero, y la mujer que tiene los dos, que pues obviamente sería lo mejor. Entonces hay mujeres que tienen orgasmo clitoriano nada más, no tienen orgasmo vaginal, entonces ya no lo saben, entonces tienen relaciones sexuales, hay penetración, pero ellas nunca van a tener un orgasmo por penetración porque su orgasmo es clitoriano. Y lo contrario, hay muchas mujeres que el orgasmo es solo vaginal, y si no es penetrada nunca obtiene un orgasmo. Entonces todos estos fenómenos pueden ser causantes de anorgasmia en la mujer, que vuelvo y repito, es más común que en el hombre, que pues ya dijimos que se trata más que todo de la eyaculación precoz y la eyaculación tardía. Entonces todos estos trastornos pueden tener un origen psicológico, que es la principal causa del fenómeno, pero también pueden tener problemas médicos y también pueden ser por medicamentos o por sustancias psicoactivas. No podemos dejar de lado que hay personas que consumen sustancias psicoactivas. Por ejemplo, hay hombres que consumen cocaína antes del acto sexual, porque consumir cocaína antes del acto sexual aumenta el rendimiento, porque es un estimulante, aumenta la erección es más fuerte, pero con el tiempo la cocaína termina deteriorando el funcionamiento normal del órgano genital, termina dañando las arterias que llegan al pene y producen disfuncionalidad sexual, problemas de erección y problemas de eyaculación. Entonces, siempre que vamos a abordar a un paciente, y sea hombre o sea mujer, hay que evaluar la parte psicológica, hay que evaluar la parte médica, hacer exámenes, evaluar los tóxicos o los medicamentos que estén tomando, y si se descarta todo eso, entonces ya nos quedamos con la idea de que lo que tiene la persona es algo psicológico. Y esto es importante porque hay que saber a qué especialista debe ir la persona. Si es psicológico, obviamente debe ir a un psiquiatra o a un psicólogo. Si es médico, a un especialista del área de la enfermedad que le está causando el problema. Por ejemplo, en el caso de la diabetes, un internista o un endocrinólogo. Si la persona toma un medicamento que es la que se lo está produciendo, el médico debe mirar si le quita el medicamento, le baja la dosis o lo cambia. Y si hay tóxicos, pues obviamente hay que abordarlo desde el punto de vista de un trastorno por uso de sustancias, que debe ser también manejado por un psiquiatra o un psicólogo. Bueno, ya vamos llegando al final de nuestro episodio. Es importante que todos los que nos escucharon, si se identifican con una de estas condiciones y están teniendo problemas con su pareja, porque aparece uno de estos trastornos que le generan problemas en las relaciones sexuales, que no tienen ganas, que hay eyaculación precoz, que no hay orgasmos, por favor consultar a un especialista que te pueda orientar.
si a veces por lo general es el médico general o el médico de familia que es el que hace la primera intervención y lo deriva a donde debería ir. Y si ya te descartaron la parte médica o toxicológica o farmacológica, pues entonces psiquiatría o psicologías es quien tiene que asumir el manejo de esta condición. Esto tiene solución, la persona se puede mejorar, así es que por pena o por miedo de decir que estás pasando por un momento difícil en cuanto al tema sexual, muchas personas se privan de estar bien y de tener una sexualidad realizada y placentera, y sobre todo en los hombres porque nos enseñan de ese machismo, sobre todo que está en nuestra cultura, de que no podemos fallar, y eso nos hace más vulnerable porque fallamos con más frecuencia precisamente por estar con ese ego tan alto de que yo tengo que cumplir y debo cumplir. Yo me quedo aquí tomando mi café y nos vemos en un próximo episodio.